Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de esto, los enemigos de la Navidad, y vimos el primero de la lista de 3 que vamos a ver durante estas semanas, y era la falta de entendimiento. Hablamos del capítulo en Mateo, capítulo 13, lo que Jesús les enseñó a sus discípulos acerca de la siembra de la semilla, y de ahí vemos los enemigos de nuestra fe. Hoy vamos a continuar y déjenme leer otra vez el pasaje y luego vamos a hablar, enfocarnos en el versículo 20 y el versículo 21. Pero vamos a leer todo el pasaje para entender de lo que Jesús está hablando. Les dice Jesús: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero como no tiene raíz, y esto es lo más importante, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Entonces vemos, ¿no?, lo que vimos la semana pasada. La primera cosa que roba la semilla o roba la Navidad, la relación con Jesús, es la falta de entendimiento. Pero hoy vamos a ver la segunda parte que Jesús nos dice que puede robar la semilla, que puede robar nuestra relación con Dios, que puede robarnos de esa comunión con Cristo, que es la razón de la verdadera Navidad. Y lo que dice es que la segunda razón es la falta de profundidad. La falta de profundidad. Lo primero es la falta de entendimiento, el no entender correctamente lo que escuchamos, lo que percibimos, el malentender la temporada, el malentender la palabra, el malentender quién está frente a nosotros. Eso vimos la semana pasada, el no darnos cuenta de que Jesús está frente a nosotros. Pero ahora Jesús dice que hay otra parte de la semilla que cae en terreno pedregoso, y luego da la explicación y dice que la semilla que cae en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y la recibe por un tiempo y se anima por un tiempo, pero como no tiene raíz. Entonces hoy vamos a hablar de que la falta de raíz, la falta de profundidad es un enemigo de la Navidad, es un enemigo de nuestra relación con Cristo, es un enemigo de nuestra relación con Dios, es un enemigo de la fe. Necesitamos entender que los enemigos no son los problemas, porque Jesús dice: vienen los problemas y viene la persecución, pero esos no son los enemigos, sino el enemigo es la falta de profundidad. La falta de profundidad, de raíces profundas, porque los problemas y la persecución van a venir en cualquier momento, pero lo que hace la diferencia en una fe fuerte, en una relación con Dios, es si hay profundidad en las raíces, o si no. Jesús dice que por falta de profundidad se marchita. Por falta de profundidad, los problemas, la persecución acaban con la fe. Entonces el segundo enemigo que vamos a ver en este día es la falta de profundidad. Cuando no hay raíces profundas, cuando no hay raíces profundas en la fe, cuando no hay raíces profundas en nuestra comunión con Dios, entonces, primero que nada, hay ausencia de compromiso. Cuando no hay una raíz profunda, podemos trasladarlo a una ausencia de compromiso. Cuando no nos comprometemos, cuando escuchamos y nos da alegría o nos gusta la palabra de Dios, nos gusta el mensaje de Jesús, pero no llegamos al compromiso, es porque hay una falta de profundidad. Cuando pensamos en Dios, pensamos y vemos lo que la palabra nos dice acerca de Dios. Cuando aprendemos de lo que la palabra nos dice acerca de Dios, a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos que Dios es un Dios de pactos. Vemos que Dios es un Dios de compromisos. Un pacto significa un compromiso. Y Dios desde el principio se muestra como un Dios de compromisos, empezando con un compromiso que hizo con
Adán y con Eva. Y tuvo que venir y sacrificar un animalito para vestirlos y proveerles. Y después de eso, luego viene la palabra del Señor y nos enseña que pasó el tiempo y llega el momento en el que la nación, la ciudad, la población, la humanidad se desvía del Señor. Y luego el Señor viene y destruye toda la tierra en el tiempo de Noé. Y después de Noé, ¿qué hace otra vez el Señor? Vuelve a hacer un pacto. Hace un pacto con Noé y le muestra el arco iris y le dice: este va a ser el pacto entre yo y la humanidad, que no voy a volver a exterminar a la humanidad a través del agua. Hace un pacto luego con ellos. Después viene Dios y hace un pacto con Abraham. Le dice: yo seré tu Dios y yo te voy a bendecir, y van a ser benditos a través de ti todas las naciones de la tierra. Hace un pacto con el pueblo de Israel y les dice: si me sirven, yo seré su Dios y los bendeciré. Encontramos la historia del pueblo de Israel en un pacto con Dios a través de la ley de Moisés. Y luego viene y hace un pacto con nosotros, con la iglesia, a través de la sangre de Jesús. Un nuevo y mejor pacto. Entonces vemos a Dios haciendo pactos con la humanidad una y otra vez. Y tú piensas: ¿quién somos nosotros o quién es la humanidad para que Dios quiera entrar en pacto con nosotros? Pero siempre ha hecho eso el Señor, haciendo pactos con sus hijos. Y esto nos da a entender, y podemos ver y sacar a conclusión a través de toda la escritura, que Dios es un Dios de pactos y que con Dios siempre es todo o nada. Siempre es así. A través de toda la escritura vemos así. Con Dios siempre es todo o nada. Nunca hay un lugar en el que Dios diga: pues no importa con que me des poquito, con que seas medio mi pueblo. No. Siempre es todo o nada. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de compromisos. Y el compromiso es la evidencia de que estamos echando raíz. Por el contrario, la falta de compromiso es la evidencia de falta de profundidad, de no echar raíz, de no estar en profundidad con el Señor, de no estar en un lugar en el que podemos echar raíz. La falta de compromiso evita que la fe eche raíces profundas. Y sin compromiso no se puede edificar, sin compromiso no se puede crecer. Y sin compromiso no hay Navidad. Cuando hablamos de la Navidad, del mensaje de la Navidad, del mensaje de salvación, del mensaje de esperanza, si no hay compromiso, no hay Navidad. Dios se comprometió desde el principio, dijo: yo voy a hacer algo nuevo. Y desde un principio se comprometió y dijo que enviaría a su hijo, y lo cumplió. Si no hubiera compromiso, no hubiera habido Navidad, y requiere que nosotros tengamos compromiso con Dios. Pero Jesús dice que la falta de profundidad es un enemigo de la fe, es un enemigo de la Navidad. Imagínate, hablando de la época o de la historia de la Navidad, imagínate a José y a María sin estar comprometidos el uno con el otro, para empezar. O imagínate a María sin estar comprometida con Dios, y que de pronto recibe la noticia de que va a ser quien lleve en su vientre al Hijo de Dios. Pero imagínate a María diciendo: no estoy lista para el compromiso de ser mamá. ¿Pudiera haberlo hecho? Imagínate diciendo: no estoy lista para este compromiso, como lo hay ahorita. Mujeres que quedan embarazadas y dicen: no estoy lista para ser mamá, y tiene un aborto. No estoy lista, o sea, no quiero comprometer mi vida a esta relación. No quiero comprometer mi vida a cuidar a alguien. No quiero comprometer mi vida a dar de mí.
Y nos parecería tan raro, ¿no?, pensar en esto, que María hubiera podido negarse. Pero podía haberlo hecho, porque era una mujer con libertad, era una mujer con libre voluntad, igual que José, pero decidieron el compromiso con Dios. Y a través del compromiso con Dios podemos nosotros hoy contar la historia de la Navidad. ¡Qué grande historia es esta! Dios usando hombres, usando mujeres que se comprometieron con Él en todo para llegar a cumplir su misión, para llegar a hacer lo que Él tenía planeado desde el principio. ¿Están conmigo? Cuando pensamos en la falta de profundidad, hay ausencia de compromiso. La segunda cosa es que cuando hay falta de profundidad o falta de raíces, los pensamientos no son renovados. O sea, hay pensamientos no renovados. La falta de compromiso, la falta de raíz produce pensamientos no renovados. Y cuando hay pensamientos no renovados, nos es robada la fe, nos es robada la bendición de Dios. Y no puede haber esa plenitud de lo que Dios quiere hacer. Sin profundidad y compromiso en la fe, nuestros pensamientos no pueden ser renovados. Porque hay gente que a través del escuchar y escuchar y escuchar la palabra, a través de tanto tiempo, sigue pensando igual. Porque escucha la palabra con alegría. Y hemos visto eso, ¿no? Escucha la palabra con alegría, la recibe, como dice Jesús, pero la falta de profundidad no deja que sus pensamientos sean renovados. Por lo tanto, sigue pensando igual, actuando igual, y vienen las dificultades y vienen los problemas y se deja vencer. Por eso hay tanta gente así en la iglesia. La evidencia de pensamientos no renovados es, entre otras cosas, algunas de estas cosas, los resentimientos. Cuando pensamos en la Navidad, ¿a poco no es una de las épocas en la que más afloran los sentimientos? En la que más afloran ciertas cosas en nuestras emociones, ¿no? Es cuando de pronto salen los resentimientos que teníamos contra alguien que nos hizo algo hace varios años, y ahora en Navidad, que lo vas a ver o la vas a ver en la fiesta, te recuerdas y renacen ciertas cosas porque hay pensamientos no renovados. Y eres robado de la bendición aún de poder estar en armonía con alguien, porque todavía hay cosas que no han sido renovadas por la falta de profundidad. La soledad, el sentimiento de soledad, a veces tiene que ver con pensamientos no renovados. Y cuánto más no vemos en este tiempo en el que la gente está con familia, en el que la gente se junta con alguien. ¿A poco no es cuando más las personas se sienten solas? ¿No? Y es cuando más las personas dicen: pues yo no tengo a nadie, no tengo a mis papás que están en México, no tengo familia. Y de pronto te encuentras con mucha gente así, sumidos a veces en depresión, subidos a veces en situaciones que logran que sus pensamientos no sean renovados. La falta de perdón, los pensamientos no renovados, cuando no hay perdón en el corazón. Y también, ¿no?, en Navidad se demuestra mucho más estas situaciones. Y te acuerdas de aquel que te hizo algo, y te acuerdas de aquel que te causó un daño, y no puedes perdonarlo todavía. Y los pensamientos no son renovados. La conmiseración, la autolástima, el sentir lástima por las personas, no es de Dios. Y es la evidencia de un pensamiento no renovado y de falta de profundidad. Y nos puede robar. ¿Cuántas personas en esta época, que es una época que decimos que debe ser de alegría, es cuando se sienten más tristes? Y es cuando se sienten más con conmiseración. Y pobre de mí, ¿no? Pobre de mí que no tuve esto, no tuve aquello. Nadie me regala en la Navidad. Nadie me da nada, me compra nada. O recuerdos no agradables a lo mejor, ¿no? Y te acuerdas de las Navidades pasadas, y te acuerdas de las cosas que te pasó en la Navidad aquella. Y esos pensamientos pueden robar
la paz, robar la comunión, robar la alegría, robar la fe y robar la Navidad. Pero también los pensamientos no renovados tienen que ver con iras, con conflictos, con peleas. También tiene que ver con indulgencias, ¿no? Y cuando solamente pensamos en ser indulgentes, que quiere decir solamente darnos gusto, y decimos, ahora es cuando, ¿no? Para comer y para beber y para comprar, entre muchas otras cosas. Pero los pensamientos no renovados son una evidencia de falta de profundidad, de falta de raíz. Y Jesús dice que la falta de profundidad produce que la semilla se muera, que la fe no produzca fruto. O sea, que la Navidad, la verdadera Navidad, no tenga el efecto que debe de tener en nosotros. Y la otra cosa que evidencia la falta de profundidad, la falta de raíces, es la ausencia de vida espiritual. La ausencia de vida espiritual. Cuando todo lo que asociamos con algo espiritual es la época, por ejemplo. Cuando todo lo que asociamos con la vida espiritual es la reunión de la iglesia. Cuando todo lo que asociamos con vida espiritual tiene que ver con solamente el domingo. Cuando todo lo que asociamos con vida espiritual es lo que alguien más nos dice de Jesús. Cuando lo que conocemos de Jesús es solo lo que alguien más dice y no lo que nosotros hemos conocido de Él, habla de una ausencia de vida espiritual. Cuando no tenemos una verdadera relación con Jesús, profunda, entregada, con su iglesia, cuando no tenemos una verdadera vida de oración, una verdadera vida de comunión con su palabra, cuando no tenemos disciplinas espirituales, cuando no tenemos una vida de generosidad, habla de una falta de vida espiritual. O sea, es una planta que solamente está ahí, pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen las persecuciones, dice Jesús, la marchitan y se muere. La falta de raíz espiritual, la falta de profundidad espiritual se demuestra en ausencia de compromiso, en pensamientos no renovados y en una vida espiritual. Miren, hablando de los pensamientos, no podemos nosotros como cristianos seguir caminando en los mismos pensamientos. Necesitamos rendirlos al Señor. Si tú tienes a alguien que no has podido perdonar, necesitas rendir eso al Señor. No puedes seguir así, no puedes vivir así, porque estás robándote de bendición, te estás robando de comunión. No podemos seguir pensando así. Sin profundidad, los problemas y las persecuciones roban la semilla, roban la Navidad. Sin profundidad, los problemas y la persecución roban la semilla, roban la Navidad. Cuando hablamos de los problemas, ¿no? Problemas mentales, dificultades emocionales, dificultades con las que sigues luchando por no haber profundidad espiritual, persecuciones, y no necesariamente persecuciones físicas, pero persecuciones espirituales que vienen a robar la verdadera Navidad, la verdadera relación con Jesús. Pero, y aquí es donde quiero hacer mayor énfasis, pero nosotros no queremos ser tierra llena de piedras, queremos ser buena tierra. Pueden decir esto conmigo. Pero nosotros no queremos ser tierra llena de piedras. Nosotros queremos ser buena tierra. Nosotros no queremos ser tierra que no permite la profundidad. Así como tampoco queremos ser una tierra sin entendimiento, donde la palabra no logra asentarse y que no entendemos. Queremos ser entendidos de la palabra. Queremos ser entendidos de lo que Jesús ha hecho por nosotros. De esta misma forma queremos también ser una tierra donde la semilla profundiza,
donde la semilla puede sembrarse y echar raíz y dar mucho fruto. Queremos ser una buena tierra. Yo quiero ser una buena tierra y no quiero dejar que la falta de entendimiento ni la falta de profundidad me roben de aquello por lo que Jesús vino a nacer y a vivir y a morir. Quiero ser una buena tierra. No nos queremos perder nada de la Navidad. Y para esto tenemos que entender esta verdad: que Dios, dice la palabra, que Dios es el labrador. ¿Saben qué es el labrador? Dios es el agricultor, en otras palabras. ¿Y el agricultor qué hace? El agricultor labra la tierra. El agricultor es el que trabaja la tierra para que la tierra pueda llegar a ser una tierra buena que pueda producir fruto. Entonces, si Dios es el labrador, si Dios es el agricultor, debemos nosotros ser una tierra que se dispone a Él para llegar a ser una buena tierra. Porque a lo mejor tú te identificas con esto y a lo mejor nos identificamos en cierto sentido un poco con la falta de entendimiento de Dios. Yo he sido un testarudo en ciertos momentos. O a lo mejor también dices, no he tenido un compromiso profundo con Dios. O a lo mejor decimos, no tengo una vida espiritual, y demuestra la falta de profundidad. Pero la buena noticia es que Dios es el labrador y que tú y yo podemos presentarnos a Él y Él puede trabajar en nosotros para que nos convirtamos en buena tierra, para que nos convirtamos en una tierra que permite que la semilla germine, profundice, eche raíz y dé gran fruto. Eso es lo que nosotros queremos. Él es el labrador y Él puede hacerlo en tu vida. ¿Estás dispuesto? ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? Él puede hacernos buena tierra. Ese debe de ser el anhelo de nuestro corazón. Ese debe de ser el deseo de nuestra vida. Decir, yo quiero dar fruto, Señor. Yo quiero dar fruto para ti. Yo quiero ser una buena tierra. Si dejas que el labrador labre tu tierra, serás una buena tierra. Si dejamos que el labrador trabaje en nuestra tierra, seremos una buena tierra. Y aquí voy a hablar del antídoto para la falta de profundidad, que precisamente es solamente lo contrario a las tres cosas que hablamos ahorita. Cuando dejamos que Dios nos convierta en buena tierra, entonces dejamos que haya profundidad en nuestra vida y entonces nos convertimos en aquellos que se comprometen con Dios, aquellos que entran en pacto con Dios. En Isaías 55 versículo 3 dice esto, Dios diciéndole a su pueblo, y podemos nosotros tomar esta palabra como si Dios nos la estuviera diciendo a ti: vengan a mí con los oídos bien abiertos. Dice, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. ¿Quién no quiere esa promesa? ¿Quién pudiera decir, ay, como que no me gusta el trato que Dios quiere hacer conmigo? ¿Quién pudiera decir, no, entrar en un pacto con eso? Dice, vengan a mí, abran los oídos, escuchen, sean entendidos y encontrarán vida. ¿Quién de ustedes aquí quiere muerte? ¿Quién anda buscando la muerte? ¿Quién dice, quiero encontrarme con la muerte para darme con Él? ¿No? Nadie. Todos queremos vida. Todos anhelamos la vida de Dios. Deseamos la vida de Dios en nuestra vida. Y Dios dice, escuchen y encontrarán vida. Dios dice, escuchen, entraré en un pacto con ustedes. Entraré en un pacto con ustedes. Si hay alguien a quien nosotros pudiéramos confiarle para hacer un pacto con alguien, es Dios. Yo no sé si alguno de ustedes ha hecho un pacto con alguien y les han quedado mal. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos alguna experiencia que hiciste un trato con alguien. A lo mejor fue solamente verbal o a lo mejor fue por escrito. Pero las personas, como ya nos hemos dado cuenta, somos dados a fallar. Somos dados a no cumplir nuestra palabra. Somos dados a no cumplir nuestros pactos.
Pero Dios dice: yo voy a hacer un pacto con ustedes. Yo voy a hacer un pacto contigo. Y de eso se trata la Navidad. Dios enviando a su Hijo para hacer un pacto con nosotros. Dios enviando a su Hijo para hacer un pacto eterno con nosotros, y que nosotros pudiéramos entrar en compromiso con Él. Entonces, cuando nos convertimos en buena tierra, nos comprometemos con Dios. Nos comprometemos con Dios. Nos comprometemos con Dios. Nos comprometemos con su reino. Nos comprometemos con su palabra. No te comprometes con una persona, te comprometes con Dios. Y dice: Señor, yo voy a entrar en este compromiso contigo. Vamos a entrar en un compromiso contigo. Y nos convertimos en personas que ya no son movidos de un lugar a otro, que ya no están buscando otra relación, que ya no están buscando a ver quién me da más. Porque te digo algo: nadie nos podrá jamás dar más. Nadie. Como en una subasta, Dios siempre será el mayor postor por tu vida y por mi vida. Entregó a Jesús. La Navidad tiene que ver con eso. No sé si me están captando, porque debería de su boca estar así y decir: yes, entiendo lo que pasó en la Navidad, entiendo el pacto que Dios ha hecho por mí, entiendo. Y me comprometo con Dios porque soy una buena tierra. Porque soy una buena tierra. Puedes tomar el compromiso como lo hizo María, como lo hizo José. Si tú hubieras sido María, mujeres, hubieras llevado el compromiso. Hombres, si tú hubieras sido José en aquel tiempo, hubieras tomado el compromiso. El compromiso con Dios le da sentido a la Navidad. El compromiso con Dios es lo que le da sentido a la Navidad. Sin compromiso con Dios, la Navidad es otra fiesta. Sin compromiso con Dios, las luces son solo luces. Sin compromiso con Dios, las canciones pues son solo canciones. Sin compromiso con Dios, la historia de la Navidad es solamente otra historia. Para ti y para mí, si no nos comprometemos con Dios, la Navidad solamente es otra historia. Como la historia de Pulgarcito, como la historia de Pinocho, como la historia de quien tú quieras. Porque si no te comprometes con Dios, la historia de la Navidad no tiene ningún sentido para ti. Es hasta que tú encuentras y entras en pacto con Dios. Entras en un pacto, en el pacto que hizo a través de Jesús, a través de la Navidad, a través de la historia de la Navidad. Me estoy predicando aquí mismo y me estoy emocionando por ustedes, porque como que todavía los veo así como que no agarran el hilo. La Navidad tiene que ver con el compromiso. La otra cosa que sucede cuando entramos en compromiso, cuando echamos raíces profundas, cuando profundizamos en la fe, es que nuestros pensamientos son renovados. Ya no te quedas con los mismos pensamientos, ya no te quedas pensando lo mismo. Tus pensamientos empiezan a cambiar, porque el compromiso nos hace ser transformados. Cuando estamos tanto tiempo con una persona, empezamos a pensar como esa persona. Y cuando entras en un compromiso con Dios permanente, perpetuo, verdadero, tus pensamientos empiezan a cambiar. Efesios capítulo 4 versículo 23 nos dice: en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Los pensamientos empiezan a ser renovados. Nuestra vida empieza a cambiar, nuestra perspectiva empieza a cambiar. Dice Efesios capítulo 4 versículo 31 al 32: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón,
Perdónense unos a otros, tal como Cristo los perdonó a ustedes como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Cuando encontramos la verdadera razón de la Navidad y profundizamos en la relación con Jesús, nuestros pensamientos empiezan a cambiar. Y nuestra vida tiene que empezar a tender, la balanza de nuestros pensamientos tiene que empezar a moverse hacia el lado de los pensamientos de Dios, en los que ahora, en lugar de ser furioso, eres amable; en lugar de ser enojón, tienes buen corazón; en lugar de hablar con palabras ásperas o calumnias, perdonas a los otros. Nuestros pensamientos son renovados. Hebreos 12 versículo 15 dice esto: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Que no haya amargura en ustedes. Cuando profundizamos en la relación con Cristo, tenemos que dejar al lado la amargura. Nuestros pensamientos empiezan a cambiar. Empezamos a pensar como Jesús. Empezamos a pensar lo que Dios piensa a través de su Espíritu. Y entonces la Navidad, la época, el tiempo, se disfruta más cuando nuestros pensamientos son renovados y cuando vivimos en paz con Dios y con los otros. ¿Sí o no? Si uno vas tú a una fiesta y si no tienes a nadie que le debes nada, ni nadie que esté enojado contigo, ni tú estás enojado con nadie, ni tienes ninguna amargura, ni sientes ningún celo, ¿a poco no es mucho mejor? Pero cuando los pensamientos no son renovados, entonces dices: no voy a ir porque ahí va a estar tal, ¿no? Y eres robado de la bendición de Dios. Eres robado de la palabra, eres robado de la fe. Pero nosotros somos tierra nueva. Y la última cosa es que cuando dejamos que profundice nuestra vida en una tierra fértil y la palabra nos haga renacer, entonces vivimos una vida espiritual. En lugar de que haya ausencia de vida espiritual, empezamos a vivir una vida espiritual. Y es cuando ponemos como prioridad a nuestro espíritu antes que a nuestra alma, o sea, nuestros pensamientos, y antes que a nuestro cuerpo. Cuando empiezas a echar raíces profundas en Cristo, cambia la prioridad. Ahora ya no es el cuerpo, ni tampoco es el alma, ni las emociones. Ahora es el espíritu. Ya no es como me siento a veces, ni lo que mi cuerpo pide. Ahora es lo que sé que es verdad, porque el espíritu me da testimonio. Ahora es que entiendo la urgencia de vivir en el espíritu, la urgencia de conocer a Dios y de caminar en una vida espiritual. Cuando hay profundidad en nuestra vida, entonces empezamos a caminar en una vida espiritual. Y cuando caminamos en una vida espiritual, podemos conocer más la voluntad de Dios y andar en su voluntad. Por lo tanto, podemos disfrutar la Navidad, la relación con Dios, la relación con Jesús. Cuando nosotros echamos raíces en la vida espiritual, nuestros ojos espirituales son abiertos. Lo que compartió Samuel ahorita que estábamos en la alabanza, nuestros ojos se abren a la realidad espiritual. Cuando vivimos una vida espiritual a solas, en la iglesia, en cualquier lugar y en cualquier época. En Gálatas capítulo 5 versículo 25 dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Esa es la evidencia de la profundidad espiritual. Entonces, para nosotros la Navidad no es una época espiritual. Para nosotros la Navidad, o sea, Jesús, es la razón de nuestra vida espiritual. Para nosotros no es solamente una época.
Una época que la gente llama espiritual, para nosotros es la razón de nuestra vida espiritual. Es la razón de nuestra vida espiritual. Y por último, el Salmo capítulo 1, versículo 3 nos habla acerca de lo que pasa cuando nosotros echamos raíces, de lo que pasa cuando nosotros estamos plantados en buena tierra, de lo que pasa cuando nosotros hemos profundizado en la vida espiritual. Dice Salmos capítulo 1, versículo 3, que serán como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, y que sus hojas nunca se marchitan, y que prosperan en todo lo que hacen. Eso es lo que pasa cuando nosotros echamos raíces, cuando dejamos que Dios el labrador trabaje en nuestra vida y nos convertimos en tierra fértil y podemos dar fruto y no dejamos que los ladrones roben la semilla. Entonces somos plantados como a la orilla de un río. Somos plantados para dar buen fruto en su tiempo y no se marchitan nuestras hojas. Cuando la semilla se planta en buena tierra, pueden venir los problemas y las persecuciones, pero permaneceremos firmes y dando fruto. Cuando somos plantados en buena tierra. Yo no sé si tú quieres ser plantado en buena tierra, si quieres ser buena tierra y que el labrador trabaje en tu vida. Pero yo quiero que el labrador trabaje en mi vida y ser una tierra que produce fruto y que no es robada, que no es robado lo que Dios pone en mi vida. Pónganse de pie conmigo. Son como árboles plantados hacia la orilla de un río, que siempre da fruto en su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Señor, queremos ser buena tierra. Sí, Señor. Queremos ser una tierra que da fruto para ti, Señor. Queremos ser una tierra